El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo hablaremos de las altas expectativas, entendidas como la creencia en el potencial de las y los estudiantes para alcanzar logros académicos y personales significativos. Mantener altas expectativas no solo significa fomentar la superación de obstáculos, sino que además construye un entorno educativo donde el esfuerzo y la motivación son el apoyo y son pilares además fundamentales para el desarrollo. Hoy, para profundizar en esta temática, conversaremos con Osvaldo Valdebenito. Él es psicopedagogo y psicólogo, quien trabaja como profesional del equipo del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias igual por la invitación. Les envío un afectuoso saludo desde el archipiélago de Chiloé. Bueno, Osvaldo, que está conectado hoy día por Zoom. Le agradecemos nuevamente que se conecte con nosotros y definamos, Osvaldo, este concepto. ¿Cómo crees tú que las altas expectativas se pueden clasificar en el contexto educativo chileno? Mira, yo creo que lo principal tiene que ver con que quienes ejercen la labor de docencia crean en sus estudiantes, crean en la capacidad que tiene todo ser humano de aprender, de ir propendiendo hacia su propio desarrollo. Y yo creo que ahí es sumamente importante que los docentes también crean en ellos mismos, porque solo si yo creo en mí mismo puedo también creer en otro ser humano y no atribuir, ¿no es cierto?, la, la baja capacidad de aprendizaje a otras, a otros factores como por ejemplo los ambientales o la situación de pobreza. Yo creo personalmente que un estudiante, independiente de su origen, puede aprender y esperamos que los docentes también tengan esa creencia. Osvaldo, y para mantener las altas expectativas también en un contexto educativo que puede ser desafiante, por decirlo de alguna forma, este contexto que tienes tú, que es geográfico también, ¿no? ¿Qué estrategias tú consideras que son claves para que los docentes tengan un equilibrio entre las altas expectativas con el apoyo necesario que se le tiene que entregar a cada uno de los y las estudiantes? Bueno, yo creo que la primera estrategia y la principal acá es poner en el centro al estudiante y eso pasa por conocerlos, por la capacidad que tenga el docente de mostrar un interés genuino en conocer a sus estudiantes más allá del espacio del aula, porque en la medida que tú conozcas a un estudiante, vas a evitar el estar suponiendo, ¿ya? O atribuyendo, ¿no es cierto?, muchas veces al estudiante que no aprende la responsabilidad que yo creo que debe estar dada primero que todo en el docente. Luego, ser capaz de ser explícito en proponer metas específicas, y es por eso que cada clase se parte especificando el objetivo de la clase. Yo creo que en eso hay que ser claro, y esas metas y objetivos específicos también deben ser realistas para cada estudiante y deben estar siendo revisadas periódicamente. Osvaldo, más allá de Luego, la... Ah, perdón. Por favor, continúa. Luego, creo que es importante también tener como principal estrategia la capacidad de crear un clima positivo, y eso está en el marco para la buena enseñanza. Ya es sumamente importante que el espacio de aula sea un espacio seguro. ¿Ya? Luego, ser capaz de celebrar los logros, ser capaz de promover un feedback positivo entre lo que el estudiante está aprendiendo. Más allá, cuando hablo de feedback positivo, digo más allá de decir muy bien o muy mal, ¿ya? Sino que ser mucho más específico y brindarle información al estudiante para que pueda ir mejorando sus aprendizajes. Y por supuesto que tener la disposición de poder acompañar a los estudiantes que más lo puedan necesitar y promover una cultura del error donde el equivocarse no sea algo castigado, no sea algo terrible, sino que de alguna manera entender que el error primero es algo que todos cometemos, los docentes también cometen errores,
Y entender también que de alguna forma es el error el que nos lleva y nos abre a tremendas oportunidades de aprendizaje. Osvaldo, cuando tú comentas algunas estrategias, ¿cierto? Había una relacionada con las metas. También se hablaba de que era clave, que era muy importante el conocer a cada uno de los y las estudiantes. Eh, para ese proceso, que es como el primer paso para los que nos están escuchando, para quienes nos están viendo, esto de conocer al estudiante, al menos cómo tú lo trabajas o cómo has visto que se trabaja en algunas comunidades educativas, el trabajo de los docentes de conocer a sus estudiantes. ¿Hay alguna estrategia en particular? O cuéntanos tu experiencia también. Bueno, yo creo que cómo se trabaja acá. Chiloé es una provincia que tiene un alto índice de ruralidad, que no hay una alta densidad poblacional, por lo tanto también tenemos que entender que es mucho más fácil acá que todos nos conozcamos y nos ubiquemos. Sin embargo, creo que las escuelas, también intencionados por lo que es la agencia de calidad, por las orientaciones curriculares del ministerio, siempre se les está diciendo que hay que partir por el diagnóstico. Y creo que hay que trascender al diagnóstico meramente curricular, sino que también tener claridad de qué realidad está viviendo mi estudiante, ¿ya? Porque acá yo he tenido muchas experiencias. Yo te puedo hablar de una experiencia de un estudiante en la universidad que todos los días llegaba a clases a la universidad con los ojos rojos, con muchos sueños, ¿ya? Y muchos profesores, me acuerdo cuando fui a su titulación y él le agradeció que haya sido uno de los pocos docentes que le haya preguntado por qué llegaba así, porque el resto todo supuso que llegaba a clases después del carrete. Y yo que sabía, pues le había preguntado, tenía claridad de que él trabajaba como nochero en una pesquera para poder financiar sus estudios. Entonces, conocer al estudiante implica eso, saber cómo es su vida, cuánto le cuesta llegar, cómo está compuesto su grupo familiar. Y por supuesto que conocer al estudiante implica que las unidades educativas también tengan un contacto permanente y fluido con la familia. Claro, al menos en el caso de lugares donde el acceso a veces es lejano a la escuela o donde hay ciertas dificultades para llegar, la movilización, etcétera, también es importante tener esas variables para trabajar de manera tal vez más específica en esa comunidad educativa, ¿no? Sí, mira, acá pese a las barreras que tú puedas visualizar en torno a transporte, eso está resuelto. El Ministerio de Ya. Educación siempre ha proporcionado fondos, también el Ministerio de Transporte. No es un tema la lejanía, ¿ya? Yo creo que la lejanía emocional de la familia con la escuela es Ah, el tema mayor que la lejanía geográfica. ¿Y por qué se genera esa lejanía emocional? Porque la escuela está como tiende culturalmente a llamar al apoderado cuando ocurre algo malo. Entonces ese apoderado va asociando que cada vez que voy a la escuela voy a pasar un mal rato y me voy alejando, ¿ya? Entonces creo que aquí lo fundamental es tener esa cercanía afectiva y emocional con la familia, no situarnos en el rol de jueces, sino en querer establecer esta alianza con la familia, porque es una de las fuentes de información también que van a ser claves para que yo conozca al estudiante y la realidad del estudiante y la realidad de la dinámica familiar que pudiera estar ocurriendo y tal vez generando un comportamiento o algo que nos haga como docente a veces bajar las expectativas viendo solo la punta del iceberg. Osvaldo, bueno, tú nos comentabas acerca, entre muchas cosas, ¿no? Esto de la distancia emocional que sienten a veces los padres con la escuela, que tiene que ver básicamente con que generalmente a los papás, a las mamás, a los apoderados en general, los llaman a la escuela, pero para entregar malas noticias. Entonces el papá siente que va con una predisposición media negativa, la mamá dice que va a perder tiempo. Esto lo conversamos incluso en otro podcast con otro especialista. En ese sentido, ¿ustedes hay alguna estrategia que tengan para acercar a los padres a la escuela con una predisposición distinta? Tal vez entregar noticias positivas a los padres, tal vez abrir la escuela para actividades que hagan en donde los niños participen, no sé. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen en las comunidades educativas? Sí, mira, la principal recomendación que siempre tratamos de hacer a las unidades educativas es ir abandonando esta práctica de sentar al apoderado en el banquillo de los acusados.
¿ya? Porque eso obviamente que aleja a cualquier persona, yo creo que cualquier persona que va a ir a pasar un mal rato a un lugar, después evita volver a ese lugar. Por ende, también lo que estamos empezando a hacer es incapacitar a los distintos actores de la unidad educativa en lo que es la técnica de entrevista, Ok. dado que la técnica de entrevista, principalmente la entrevista motivacional, que es una entrevista que utilizamos bastante en psicología, ¿ya? Que lo que persigue es buscar un cambio de actitud sin tener que yo darle un sermón, partir desde una posición de superioridad Prioridad como con la jerárquica. persona. Exacto, ¿ya? Entonces estamos avanzando recién de manera incipiente porque nos dimos cuenta de que la escuela hace muchas entrevistas pero no maneja la técnica y no maneja específicamente la entrevista motivacional, que es la que busca generar un cambio positivo y que siempre se plantea, valga la redundancia, en positivo, ¿ya? En resaltar lo que yo quiero que se repita y no poner el énfasis en lo negativo. En el sentido de garantizar que ese encuentro al que va el apoderado en calidad de entrevistado sea una experiencia grata, para que de esa manera se siga vinculando con la escuela y quiera ir repitiendo esta alianza que consideramos que es fundamental que debería ocurrir entre el apoderado y la escuela, porque el objetivo debería ser común. Yo creo que ambas partes quieren lo mejor para los niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, Osvaldo. Y en ese sentido, me imagino que todavía no alcanzan a recoger las experiencias y están recién empezando a capacitar, ¿o no? Mira, hemos recogido algunas experiencias, Ya. principalmente con el equipo, los equipos PIE de los establecimientos, Ah, ¿ya? perfecto. No, Ya. no ha sido una experiencia generalizada, pero con algunos equipos PIE en donde vimos justamente que el nuevo crítico era la comunicación y la desvinculación de la familia con la escuela, empezamos a enfatizar esto de que se focalizaran en aprender a entrevistar y que el foco de la entrevista o el enfoque en la entrevista fuera más la entrevista motivacional y claramente que eso ha cambiado una forma de vincularse entre los apoderados y las escuelas. También lo hemos visto en algunas escuelas especiales con las que me ha tocado trabajar, en donde justamente la escuela busca establecer una alianza y ser equipo con la familia y no ubicarse en una posición asimétrica, en donde desde ahí empiezan a juzgar y a criticar todo lo que la familia hace. Claro. Osvaldo, y entonces considerando que esto ha sido más o menos positivo en términos de lo que han logrado captar de forma incipiente, ¿ustedes creen que esto lo van a empezar a aplicar en todo el servicio local, en todas las escuelas de los servicios, del servicio local de Chiloé en específico? En lo personal, desde la unidad de UATP, quisiera yo dar la idea de empezar a trabajar eso. Nosotros partimos recién, el traspaso se concreta el 2 de enero, Claro. ¿ya? Por lo tanto, en teoría y en la práctica todavía no somos los sostenedores. Claro. El equipo UATP se está conformando, pero es una de las cosas que a mí me gustaría promover, porque creo que el tema del contacto con la familia adolece de de muchos nuevos críticos y creo que uno de los principales es el tema comunicacional y el cómo la escuela se comunica con la familia. Osvaldo, cuéntanos un poco acerca de un tema que nos va a llevar tal vez al aula, en donde los y las estudiantes se relacionan con sus profesores, con sus docentes, y en ese sentido, cómo las altas expectativas pueden afectar, ya sea de manera positiva o negativa, el bienestar socioemocional de ese espacio, de la comunidad educativa que se desarrolla ahí en el aula. Ujú. Acá yo me iría por dos aristas, Ya, ¿ya? ok. Una que tiene que ver con el tema de la resiliencia, y ahí pienso en un autor que es Boris Cyrulnik, que dice que pese a las adversidades, para un ser humano basta que haya al menos una persona significativa para poder salir adelante. Y por otro lado, los estudios de bienestar socioemocional o de desarrollo socioemocional o de aprendizaje socioemocional nos indican que hay una directa relación entre las altas expectativas y los buenos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, claramente hay una relación muy positiva, ¿ya? De afectación positiva
en torno a cómo las altas expectativas favorecen el bienestar socioemocional. Y estamos hablando de altas expectativas bien focalizadas, no pensando en sobreexigencias, No, simplemente claro. en altas. Alta expectativa y volviendo también a lo que comentábamos al inicio, que cada estudiante va a tener ciertas metas, que esas ciertas metas también tú las vas a ir asociando a ese estudiante de acuerdo al conocimiento que tienes de él, de su desempeño ya sea académico, emocional. Entonces ahí tú vas también como docente moderando, ¿cierto? Para que tener ciertas expectativas, ya sean altas expectativas, llamémoslo así, en él o ella, pero que se adapten también a su desempeño y a su forma de ser, etcétera, ¿no? Exactamente. Osvaldo, y si nos vamos a otro de los puntos que tú tocaste en tu respuesta, ¿esta persona significativa podría ser el mismo docente o estás pensando más bien en otro compañero de curso o tal vez en un familiar del o la estudiante? Bueno, yo creo que todos de alguna manera pueden tributar. Que alguno, todo de esos, cualquiera de esos puede ser. Exacto, pero obviamente que el docente, en la medida que asuma que igual es un cuidador, que igual es una figura significativa, puede marcar una impronta, ¿no es cierto?, si cree en sus estudiantes. Por lo tanto, creo que los docentes tenemos que tomar conciencia de lo altamente significativos que podemos llegar a ser para los estudiantes. Y eso implica también una responsabilidad enorme. Osvaldo, esta relación docente-estudiante, en tu experiencia, ¿cómo influye ahí las altas expectativas en construir esta relación de confianza que se va dando entre docente y estudiante? Tú ya adelantabas un poquito que tiene que ser cierto en base a que el docente asume cierto rol. Qué más ingredientes le podemos agregar a esto? Bueno, yo creo que es importante entender que las altas expectativas finalmente promueven el desarrollo integral de los estudiantes, ya sea en los ámbitos académicos como también valóricos. Yo creo que esos son los dos pilares esenciales de un proceso de aprendizaje que finalmente sea exitoso. Creo que es importante entender que también las altas expectativas van a marcar una impronta muy positiva en la relación que se construya entre docente y estudiante. Osvaldo, dos preguntas cortitas. La primera, si nos puedes compartir alguna experiencia concreta en donde las altas expectativas también vayan mejorando de manera significativa el desarrollo del trabajo, ya sea de aula o tal vez mirado desde la comunidad educativa. Mira, puntualmente me acuerdo de un estudiante ya que estaba a punto de repetir y finalmente era un estudiante ya adolescente de un segundo medio que odiaba la escuela, odiaba a los profesores, odiaba las materias, odiaba los libros, odiaba todo. Odio era su palabra que más Hashtag odio. reiteraba. Ujú. Y llegó un docente de reemplazo con el que ¿Ya? estableció un vínculo, ¿ya? Ujú. Y el docente se empezó a focalizar en todo lo positivo, porque además este estudiante tenía muchas habilidades manuales y musicales. Ah, ok. Y ese fue el puente que estableció. Empezaron a hablar de música, de los temas de interés, después el contexto como más afectivo hizo que este estudiante, primero de broma, le empezara a decir papi al docente, ¿ya? El docente en ese trayecto se entera de que este estudiante tenía mucho odio porque había perdido a su papá, Perfecto. con quien tenía un vínculo muy importante hacía un par de años atrás. Entonces, por eso es que dentro de la estrategia yo decía, el conocer al estudiante es clave. Claro que sí. Conocer nos evita suponer, nos evita prejuiciar, que son elementos que van generando una distancia, nos distancian del estudiante cuando lo que queremos es ir generando puentes y cercanía. Entonces, al menos casi todas las historias que yo conozco de docentes que han tenido expectativas, que han creído en sus estudiantes, logran finalmente, más allá de tener una buena relación, también tener buenos resultados. Porque a veces lo único que necesita ese estudiante es que haya una figura significativa que crea en ellos, que se focalice en sus atributos y no en sus defectos, y desde los atributos ir de alguna manera cambiando y mejorando a lo mejor todo aquello que inicialmente esté más deficitario.
Osvaldo, te queremos agradecer esta conversación. No sé si finalmente quieres agregar un último mensaje o recalcar algún concepto que se te haya quedado un poquito fuera del tintero. Yo quisiera recalcar que quienes ejercemos la labor docente, pues yo he tenido la fortuna de que, si bien es cierto, trabajo en una oficina, nunca me he desvinculado del aula. Ya tengo estudiantes en la universidad, en un instituto en el cual trabajo también. Yo creo que como docente uno tiene que tomarle el peso a esta profesión, en el sentido de que somos figuras que podemos de alguna manera salvar a muchas personas que han caído en el hoyo profundo de la baja autoestima, del no confiar en sus capacidades. Creo que nuestro rol es sumamente importante a nivel de desarrollo de aprendizajes, por supuesto, pero primordialmente a nivel de lo que es desarrollo humano. Por lo tanto, eso es lo que yo le pediría a los docentes. Seamos conscientes de que somos una figura tan importante que podemos marcar positiva o negativamente la trayectoria y el futuro de un estudiante. Muchísimas gracias, Osvaldo, por compartir tu conocimiento y también tus experiencias ahí en el territorio, en Chiloé, sobre este tan relevante tema, ¿cierto?, para nuestras comunidades educativas. Y también gracias a todas las personas que nos están viendo o escuchando por distintas plataformas. Muchas gracias, Osvaldo, y a ustedes nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.